Vamos a estar hablando de Peter Pan, la película de 1953 de Walt Disney. Como ya saben, me gusta primero hablar de un poco del contexto antes de la película, después hablar de la película como tal, a manera de resumen, y después desglosar un poco la película en cuanto a sus simbolismos, temáticas, etc. También tengo por acá un apartado de personajes y ya. Vamos a hablar sobre el contexto en Disney. No hay mucho, honestamente, más allá de que Peter Pan era una de las películas que se tenía planeado sacar muy al inicio. Iba a ser la segunda película después de Blancanieves, pero pues cosas de preproducción, no se ponen de acuerdo como con la historia, con la obra. Después vino la guerra, películas de paquete, situación financiera muy horrible en cuanto a Disney. Simplemente se fue retrasando por como diferencias creativas hasta que ya llegaron a este punto y la estrenaron justo después de Alicia en el País de las Maravillas en el 53. Ahora, la película pues tuvo una recepción mediana. Honestamente, hasta este punto ninguna le ha ganado a Cenicienta, así como de éxito. ¿Qué pedo? Tanto Alicia como Peter Pan pues no le llegaron. Sin embargo, pues no estuvo mal tampoco, o sea, pues... Ya desde ahí a la gente le gustaban las princesas de Disney, ¿no? Sí. Nada más había dos. Nada más había dos y las únicas dos habían sido un éxito. Ajá. Lo que sí es que hubo como así como una crítica mixta, porque la gente la llegó a criticar por no ser tan fiel a la obra original. Y sí es cierto, tengo entendido que la obra es un poco más oscura que la película, y la película es algo oscura, de hecho. Pues ahora les vamos a contar de qué va Peter Pan. Ahorita que me pongo a reflexionar en cómo resumir esta película, me doy cuenta de que hay como pequeñas aventurillas adentro de toda esta historia. Entonces me las voy a saltar un poquito porque sí son varias ahí diferentes. Pero bueno, vemos que estamos en Londres, en la casa de Wendy y sus hermanitos, y están a punto de irse a dormir mientras sus papás se van a ir a una fiesta. Entonces, ya que se van los papás, llega Peter Pan porque está buscando su sombra que se le escapó y... Ay, Wendy la encontró, me parece. La encontró y la guardó, entonces Peter Pan. Y entonces ya llega y Wendy le cose la sombra y le dice, ¿qué onda? Pues no vamos a nunca jamás. Y Wendy como, va, y todos los hermanitos, sí, vámonos. Llegan y pues ahí Peter como que les enseña un poco de cómo es este mundo. Ahí es donde vienen como las aventuritas, los niños perdidos, que son niños que viven ahí junto con los hermanos de Wendy, se van con los nativos americanos y ahí tienen una pequeña aventurilla. Después de un poco de racismo, nos vamos con Peter y Wendy, que ellos fueron con las sirenas, y después de un poco de misoginia, pues ya ocurren cosas para la historia. Y es que a lo largo de toda la película, Campanita se ha sentido celosa de Wendy. Entonces Garfio aprovecha los celos de Campanita y la engaña, la manipula para que le digan dónde se esconde Peter Pan, para poder tenderle una trampa. Entonces Campanita cae y les dicen dónde se esconde Peter Pan, y pues van los piratas y secuestran a los niños, y a Peter Pan le dejan una bomba así tal cual, un regalo con una bomba, ok. Pero Peter logra sobrevivir, afortunadamente, no sé cómo, pero sobrevive al bombazo. Y ya le dice a Campanita, oye, se llevaron a los niños, ve por ellos. Y va Peter Pan. Garfio creía que ya lo había vencido, pero no. Llega de repente así como bacalao y empieza a volar y todo, y hay una pelea y todo eso. Los niños ahí le echan, ay, sí, Peter, y que no sé qué. Los niños también ponen de su cosecha, le dan con una bola de hierro, le dan un pirata, no manches, es como de... sí, está más oscura de lo que parece. Y ya ganan, y ya Wendy y sus hermanitos ya se quieren regresar a nunca jamás porque empiezan a extrañar a sus papás, porque es algo que no hay en ese país. Y entonces al inicio Peter como que no quería, pero luego dijo, bueno, pues ya. Y los regresa en el barco del Capitán Garfio. Llegan volando en el cielo en el barco y ya regresan a su casa. Y llegan los papás de Wendy, y Wendy es como, no, pues sí, que vivimos en nunca jamás y que no sé qué. Y los papás es como, ay, que esta niña tiene un chingo de imaginación, qué pedo. Pero les dicen, no, mira, ahí está el barco. Y ya se asoman por la ventana y es una nube en forma de barco, pero así es como súper bien la forma. Sí, es como una nube muy rara. Y entonces el papá de Wendy lo ve y le dice, oye, se me hace conocido ese barco, como que ya lo había visto en mi infancia. Y es como, uy, como que ahí dejan ahí como, qué pedo. Y pues ya, a grandes rasgos esa es la película de Peter Pan. Igual también sería bien como platicar un poquito de los personajes. Digo, Peter Pan siendo un personaje, no es adolescente, es un niño, pero está como a punto de ser adolescente. Siempre está como que entre 11 y 16 años, de como que por ahí lo ponen. Entre 11 y 16, ese es un rango muy grande. Así lo pone, güey, así lo pone Wikipedia. Es muy egoísta, muy narcisista. Orgulloso, ajá. Y solamente hace lo que quiere. Es como más o menos por ahí. Digo, es un niño, entonces... Un niño malcriado. Pero un niño malcriado, ajá. O no criado, mejor dicho. O no criado, ándale, ajá. Por otro lado, Wendy pues es una niña muy imaginativa, siempre se la pasa como contándole a sus hermanos historias de Peter Pan, y eso es lo que le gusta a Peter Pan de Wendy. Es como, sí, todas las noches te visito para escuchar tus historias
así, o sea, como que por ese lado egocéntrico de Peter Pan es como, sí me gusta que hablen de mí. Habla de mí. Habla de mí. Peter Pan le pide a Wendy a que vaya a Nunca Jamás, de entrada como agradecimiento por haber recogido su sombra, pero también para que cumpla el rol de ser una madre para los niños perdidos, que son los otros niños que Peter Pan tiene ahí en Nunca Jamás, y ese es más o menos como el rol que va a intentar cumplir Wendy, que va de la mano con las temáticas de niñez y adultez. Por otro lado, Campanita pues es una hada que no queda muy claro honestamente en la película, pero independientemente está celosa de Wendy respecto a Peter Pan. No queda claro si sus celos son románticos o si son de amistad. Mucha gente dice que es de amistad, no me lo compro honestamente. A mí se me hace altamente sospechoso que nada más esté celosa de Wendy, pero no de sus hermanitos, que también es como pues, nueva gente para Peter. Ajá, si fuera amistad estaría celosa ¿De así de todos los hermanos, no solamente de Wendy. Entonces pareciera que son más celos románticos, pero está celosa. Y Campanita es súper rebelde, mala onda, le desea lo peor. O sea, sí es culera. Es una persona culera. Si te conviertes en enemigo de Campanita, no. O sea, va a hacer lo que sea para tirarte, güey. Literalmente tirarte, mandó que le aventaran piedras a Wendy. Así es. Sí, entonces también Campanita es como cuidado, ¿no? Novia psicópata. Psicópata. A ver, hablando de Wendy. Wendy es un personaje interesante. Diría yo que es el único personaje que tiene un arco y es la que lleva la historia, honestamente. El arco del personaje de Wendy es la historia en Peter Pan. Primero empieza como una niña que no quiere crecer, está muy cómoda en su situación de niñez, está al borde de convertirse en adolescente, que tal vez en esa época, ya cuando dejas de ser niño y ya estás adolescente, ya es como, o sea, ya no había como adolescencia, o sea, como que socialmente hablando, porque hasta los niños trabajaban, ¿sabes? Ajá, era de niño, pum, adulto ya. Ajá. Tienes responsabilidades ahora. Muy cabrón, aguanta. Es lo que quiero decir. Exacto, o sea, tal vez como ya a partir de los 13, 14 años, ya una vez que pasas como la adolescencia, por ejemplo, los cambios de la pubertad, pues, ¿no? Que la mujer ya empieza a tener el periodo y eso, y es como, no, pues ya es una mujer. O sea, no hay como esa transición todavía de adolescencia a adultez. Digo como en esa época, porque está ambientada en una época más antigua, como de 1800, pues de la época más o menos de James, del autor. Por eso describen a Wendy como que está al borde de la adultez, pero digo, tiene como 13 años. Es más como un constructo como de aquella época. Entonces es una niña que está cómoda siendo niña, no quiere crecer, está a punto de crecer y está encontrando la manera pues está como en esa negación, ¿no? Y se le presenta la oportunidad por medio de Peter Pan de escaparse a Nunca Jamás, que en Nunca Jamás es un lugar donde nunca creces y te mantienes como niño, y es como, pues vámonos, ¿no? O sea, pues es lo que quiero. Así es como empieza su arco de personaje, bajo ese deseo. En Nunca Jamás adquiere el rol como de cuidadora, adquiere el rol de madre protectora de los niños, y más o menos como que ese rol es la que la va sacando como su faceta más madura, y al final de la historia ya entra términos con el hecho de tener que crecer y ya lo acepta y ya no genera como tanto conflicto, y es por eso que después dice, pues vamos a regresar a Londres. También en la película de Disney es un poco también como la preocupación de que si no crecemos nos vamos a quedar sin padres, porque sus hermanos estaban empezando a olvidar cómo era su mamá, ya estaban creyendo que era su perro, ¿no? Ajá, que es nada. como, sí, pues está todo peludo, ¿no? Y es como, no, mamá no es así. Entonces pareciera que también en parte en la película Wendy es motivada por el hecho de que sí, puedes quedarte como niño para siempre, pero el precio es que pierdes a tus padres, y es como de no. Porque de hecho uno de los niños perdidos dice, creo que ya tenía una mamá, pero no me acuerdo cómo era. Ya lo olvidó. Sí, entonces pareciera que ese es como el precio a perder, y ya. Digo, Wendy es el único personaje que crece honestamente y que cambia, porque Peter Pan siempre se queda igual, no cambia, y sí, lo más que hace es como, primero no está de acuerdo en que se vayan, y después es como, bueno, está bien, ya, váyanse. No los puedo retener en contra de su voluntad. Ajá, sí, eso no es muy es muy su heroico. Crecimiento. Ajá, sí, es lo más que cambia Peter Pan. Su crecimiento es ser una persona decente. Y por otro lado está Garfio, ¿no? El Capitán Garfio. Está interesante porque es un personaje como más humano, diría yo. Es un villano, sí, hace cosas malas, sí. Vimos a Capitán Garfio muy al inicio de la película matar a una persona solamente porque estaba tocando mal, como una armónica o algo así. Literal, le dispara. Y le cagó tanto que fue como de ¡pah! Y lo mató, y dices,
Ok, es una mala persona. Pero por otro lado, también como que simpatizas con él porque pues con Peter Pan como que no se ha metido tanto y pareciera que su relación con Peter Pan es más como que está siendo bulleado. O sea, Peter es un bully y nada más se lo pasa chingando y Garfio es una víctima. Peter Pan le cortó su mano y se la dio de comer al cocodrilo. Y por eso ahora le tiene pavor al cocodrilo, le genera un trauma ahí. Y y sí es cierto, nunca vimos que Garfio le haya hecho algo a Peter antes. Como para haberse ganado pues que Peter le cortara la mano. Sí. Lo único que sabemos es que Peter le cortó la mano y ahí es donde sabemos que empieza la historia y es como, güey, qué pedo. Y ni pareciera que fue como un accidente ni nada porque Peter la cuenta con mucho orgullo. Es como, ¿quieren escuchar la vez que le corté la mano a Capitán Garfio y se la di de comer un cocodrilo y ahora está traumado psicológicamente con los cocodrilos? Es como... Okay. Entonces, así como que mucho arrepentimiento por parte de Peter Pan, pues no hay, ¿no? Entonces pareciera que el Capitán Garfio es una víctima de todo el abuso ahí, como la violencia de Peter Pan. Luego Peter Pan es como, pues vamos a molestar a Garfio y van y nada más lo andan jodiendo. Y más o menos hay una escena donde Peter tiene que rescatar a Tigrilla, que la tiene el Capitán Garfio, pero pareciera más como una excusa para Peter molestar a Garfio. Y después es como, sí, cierto, Tigrilla, y ya se la lleva. Y se le había olvidado Tigrilla, porque él estaba divirtiéndose molestando a Garfio y es como de, pues entonces no lo hiciste por Tigrilla, lo hiciste porque disfrutas hacer sufrir a este güey y eso no es muy heroico de tu parte. Así es. Dicho eso, Garfio es bastante simpático. Digo, los villanos de por sí son muy carismáticos, pero el Capitán Garfio está bastante cagado, honestamente. Es muy, muy gracioso porque vemos muchas facetas de él. No solamente es malo, sino también es un villano que tiene miedo al cocodrilo. Y eso lo hace muy, muy interesante. Su fobia al cocodrilo es lo que se me hace muy, muy curioso. Y en general, más allá de eso, de poder ver varias facetas de Garfio y una faceta de miedo, que es algo que no vemos mucho de un villano, también sus persecuciones, o sea, su comedia visual cuando está siendo perseguido por el cocodrilo es joya, es oro. Es oro, ¿no? Entonces está muy, muy chistoso todas esas interacciones entre Garfio y el cocodrilo. Ahora, por otro lado, también tenemos a Smee, que es el ayudante de Garfio. Y en general es un achichincle cagado, es torpe, es medio tontito, medio ingenuo, pero también es leal a su jefe. Y entre Garfio y Smee hay como un par de, digamos, como dinámicas que manejan. La primera dinámica que podría identificar es que es Garfio haciendo como sus planes y viendo cómo se va a vengar de Peter Pan y todo esto, y Smee como siendo el sirviente, ¿no? Entonces está Smee diciéndole como, sí, jefe, y a ver, Smee, tráeme esto, sí, toma, jefecito, y así. Y eso se me hace muy Black Hat y Flug, honestamente. Está como que Flug siendo Smee y Black Hat siendo Garfio. Ahora, hay otra dinámica que luego adquiere Garfio y Smee, que no se parece a la de villanos, que es cuando Garfio está siendo perseguido por el cocodrilo. Ahí como que los roles invierten. O sea, Garfio es el personaje que está en una jerarquía superior, es el que tiene más poder, pero en ese momento está asustado y ahora es como el inferior y se ve la necesidad de pedirle ayuda a Smee, quien no le tiene miedo al cocodrilo. Entonces ahora Smee es el que está en una posición superior cuando es el ayudante y Garfio está en una inferior cuando es el jefe, y está muy cagado. O sea, esa inversión de papeles es muy graciosa. A mí me encanta. Yo creo que puedo, los dos papeles muy diferentes que tú escribiste los puedo unir en uno solo y decir que Smee es como la mamá de Garfio. Pues puede ser, puede ser. Porque, o sea, por un lado, yo Smee la veo como una señora, la neta, o sea, sé que es hombre, pero lo veo como una señora, así como, sí, a ver, ya cálmense ustedes, y está ahí como quitándole la barba, cuidando mucho a Garfio. Sí, tiene un rol de cuidador. Y como que no está muy de acuerdo con los planes de Garfio, pero aún así está ahí, en el sentido de que, o sea, Garfio, él quiere vengarse de Peter Pan, y Smee sí lo ayuda en esa parte, porque sí sigue sus órdenes, de que, a ver, pues vamos, que dale la bomba y todo eso, pero en medio de esos, como de esas escenas en los que están planeando y en lo que lo hace, en lo que lo acompaña Smee, le dice, no, pues mira, yo creo que ya deberías de olvidarlo, güey. Vámonos a robar, mejor tú ya deja a Peter Pan. Sí, vámonos de nunca jamás. Y, o sea, muestra su desaprobación, ¿no? Como... Sí, como que para él es mejor que Garfio supere a Peter Pan, como ya déjalo a la verga y vámonos nosotros a vivir nuestra vida y se cortaron unos cuellos o algo así. Ser piratas. Ser piratas. Pero lo hace con la intención de que él cree que es lo mejor, pues, para Garfio. Y le dice, oye, creo que sería mejor así. Garfio no le hace caso. Sí. Y aunque no le haga caso, aún así Smee, aunque no esté de acuerdo, lo apoya. Ok, pues vamos por Peter Pan. Eso. Y cuando está con el cocodrilo, definitivamente Garfio gritándole a Smee es como, ¡mamá! Sí.
Y me encanta. ¡Hay una cucaracha! Y me encanta porque así llega con la chancla, güey. Es como, a ver, cocodrilo, ya cálmate todo. Así como una señora, güey, con un cocodrilo. Sí. A mí me fascina, güey. Yo así veo la relación de ellos dos y Está genial. Me encanta, me encanta. Y tiene sentido porque de hecho también otra lectura que le han dado a Peter Pan es que Garfio es un adulto muy infantil y Peter sería como un niño que al final de la historia madura, según. Pero como que tienen esa... Porque al final como que Peter dice, está bien, váyanse, vayan y crezcan, ¿no? Que yo no diría que Peter es un niño adulto, pero sí veo que Garfio sea un adulto infantil. Un adulto niño, sí. Ajá, un adulto niño. Sí, porque está muy encaprichado con vengarse de Peter Pan y ajá, la forma en la que muestra su miedo también es muy... Ajá. Sí, está muy chido, a mí me encanta. Garfio por es mi Ya que estamos hablando de personajes, hay un tema ahí de las relaciones que no me quedó muy claro el tema de las relaciones y no sé si es algo ahí como que Disney no quiere explorar demasiado o es algo que se ve más en la obra, no lo sé. Pero a ver, hay 3 relaciones que no me quedaron claros, pero eso es como lo que yo entendí. El primero es Peter y Wendy. Está raro esa relación. Lo que yo entendí de esa relación es que Peter Pan no tenía sentimientos románticos hacia Wendy, simplemente la veía como una mamá. Y no sé si para él, pero sí quería que fuera una mamá, por lo menos para los niños perdidos y tal vez para él. Sí, no creo que para él. No creo que para él, creo que ajá. no es para los niños perdidos. Sí. Por otro lado, Wendy, pues sí parecía que le estaba tirando la onda a Peter Pan, honestamente. Y aquí podría ser como medio extraño porque no sé si le estaba tirando la onda románticamente o simplemente lo admiraba. Pero pues en una parte como cuando recién se conocieron como que le pidió un beso, ¿no? Ajá. Y pareciera que se lo iba a dar en la boca, entonces... Ok. pues ajá, o sea, como admiración, no sé. Ahora, no sé si los besos en aquel entonces Eran otro contexto, otro significado social, puede ser, pero sí. Pero Campanita se puso celosa con eso. Ajá, sí. Entonces yo diría que Wendy sí tenía ahí un tema romántico hacia Peter Pan, pero Peter no tenía sentimientos románticos. No sé, está raro. El único sentimiento romántico que tienes hacia sí mismo. Sí, es decir. Y Peter y Wendy está raro porque pues es como, pues se supone que es como su mamá, entonces como que está extraño, pero... Música norteña intensifica. Sí. Por otro lado, Peter y Campanita, digo, también es una relación extraña porque pues una es una hada, está chiquita y no habla y o sea, son como 2 razas diferentes. Ajá. Pareciera que Peter no tenía sentimientos románticos hacia Campanita, solamente la como que exilió para siempre, güey. Sí, güey, la exilió, sí es cierto. Y creo que Wendy le dijo, ¿no es demasiado? Bueno, una semana. Ok, pues una semana. Pero no es por Wendy, güey. O sea, ajá, por un desconocido. Ajá. Entonces no pareciera que tuviera sentimientos románticos hacia Campanita, pero sí pareciera que eran como amigos. Pero sí la apreciaba. Sí la apreciaba, porque cuando fue lo de la bomba, sí le dijo como, no, eres muy importante para mí. Y estaba así como que muy... Sí, ahí se me hizo lindo porque Campanita estaba toda... porque de hecho ella le quitó el regalo a Peter para que no le explotara en la cara, entonces le explotó a Campanita, no sé cómo Rey sobrevivió a eso, pero estaba toda debilitada y Campanita le dice, oye, ve por los niños, y Peter Pan le dice, y cito, pero primero te tengo que salvar a ti. Entonces, y luego ya no cito tanto, pero le dice algo así como... ¿Parafraseo? Parafraseo. Tú eres lo más importante para mí, o algo así, o eres lo que más me importa, o sea, con esas palabras me dijo que es como, primero eres tú, güey, tú estás hasta arriba y los demás están abajo, o sea, es como... Sí, o sea, sí supongo, pero no sé si sea algo romántico o sea algo como de que es una amiga muy cercana. Sí, no Peter. lo sé, pero o sea, sí por eso digo, sí la aprecia. Pero sí hay un aprecio muy fuerte hacia Campanita. Y Campanita hacia Peter, pues yo diría que sí son sentimientos románticos, güey. Según esto es como que Campanita solamente quiere la atención de Peter Pan y no quiere que nadie más desvíe su atención de él hacia ella. Pero si fuera ese el caso, solamente como que quiere la atención, está extraño que solamente esté celosa Campanita de Wendy y no de los hermanos de Wendy, que también le están quitando la atención. Entonces pareciera más bien como que Campanita está celosa de Wendy porque es una mujer, y pareciera que Campanita está celosa de Wendy más por sentimientos románticos que por atención, lo cual da a entender que Campanita tendría sentimientos románticos hacia Peter Pan. Yo creo que Campanita, o sea, sí puede que sean amigos, pero como tiene estas ideas machistas, por ser mujer ya la ve como enemiga. Ni siquiera le interesa románticamente. Puede ser, digo, esa sería como la explicación más... Sí, porque sí hay... Que intenta conciliar ambas. Ajá, porque sí hay mucho machismo en esta película. Sí, y ya por último está la Peter y Tigrilla. Que esta es la que se me hace que sí, como que los dos se corresponden románticamente. Para mí es como Tigrilla, pues es muy evidente que le está tirando la onda a Peter Pan durante todas sus interacciones. Y por otro lado, Peter Pan no queda muy claro, pero bueno, hay una parte donde le da un beso en la boca y Peter está como sonrojado y es como de... Se prende.
Ándale. Y pareciera que sí le gustó eso, entonces esa es la única pista. Nada más por eso puedo decir, pues pareciera que estos dos sí se quieren, románticamente hablando. Pero se me hizo extraño como esas relaciones. Digo, Peter Pan traía a todas, ¿eh? No, porque hasta las sirenas. Hasta las sirenas traía a todas. Lo cual alimenta más el egocentrismo de Peter Pan y su narcisismo. Ok, ahora vamos a hablar sobre los temas, ¿no? Y los simbolismos y dualidades. El primero diría yo que es la niñez y la adultez, claramente. Y en la película expresan la niñez con ciertos valores, como la imaginación, como ser divertido, también como tener fe, como tener pensamientos positivos, ¿no? Son como algunas ideas que asocian con la niñez. Y por otro lado, la adultez por medio del papá y de Garfio, pero más del papá, es como estar cerrado, ser más aburrido, más enojón, gruñón. Son como esos... Todo correcto, ¿no? Ajá, todo correcto, como debe de ser. Son como esas las ideas más o menos con las que van relacionando estos dos mundos, el mundo adulto y el mundo niño, ¿no? El mundo adulto siendo Londres y el mundo niño siendo Nunca Jamás. Ahora, por otro lado, también otra dualidad que está sería en cuanto al tiempo, que se detiene y que avanza. Igual, ¿no? O sea, el mundo de Nunca Jamás es un lugar donde el tiempo se detiene, el mundo real, el de Londres, es un lugar donde el tiempo avanza por medio de personajes, ¿no? Donde tenemos a Peter Pan, que es un personaje que no crece, está atrapado en el tiempo, está estático. Y por otro lado tenemos a otros personajes que podrían representar el paso del tiempo. Y tenemos a dos, Garfio y el cocodrilo. Garfio siendo adulto en Nunca Jamás, y por otro lado el cocodrilo porque se tragó un reloj y siempre está como que se escucha adentro del cocodrilo como el paso del tiempo, el tic, las manecillas del reloj, y le tienen miedo Garfio, ¿no? Los adultos le tienen miedo al tiempo porque pues están creciendo y se están haciendo cada vez más viejos, mientras que Peter Pan, que es un niño para siempre, pues no tiene miedo al cocodrilo o al tiempo porque pues no pasó nada, ¿no? El otro tema importante y evidente, y ya lo hemos estado platicando tantito, es el miedo a crecer, y este miedo a crecer pues está representado con dos tesis, bueno, con la tesis de Peter Pan siendo el niño o representando la niñez, y por otro lado Capitán Garfio siendo la antítesis representando la adultez. Bueno, y el miedo a crecer representado a través del personaje de Wendy, evidentemente, ¿no? Es como de ahí va su arco. Una lectura que le han dado a la novela es que Nunca Jamás es la psique de Wendy, Nunca Jamás es la mente de Wendy, es adentro de su cabeza, donde Peter Pan sería Wendy y es como una representación de ella. Y esto es más tal vez como de la obra, porque de hecho en la obra hay una parte donde Peter Pan habla sobre Wendy y dice que son parecidos, que están como del mismo tamaño y como que tienen la misma forma o algo por el estilo, dando a entender que son como el mismo personaje. Y por otro lado, dentro de la obra, cuando la escribió James, dijo que Peter Pan tiene que ser interpretado por una mujer. Eso es como un requisito de la obra, lo cual también podría dar a entender que Wendy y Peter Pan son el mismo personaje. Y por otro lado, es la lucha de Wendy contra su papá, porque su papá le está exigiendo a Wendy crecer, pero Wendy no quiere hacerlo, ¿no? Y entonces, en Nunca Jamás, Peter Pan está luchando contra Garfio. Garfio y el papá de Wendy son el mismo actor, y eso es algo que también está en la obra y también está en la película de Disney. Estos dos personajes tienen que ser interpretados por la misma persona, como para dar a entender que son paralelos. Y además el diseño del papá de Wendy en la película de Peter Pan de Disney es muy parecido al de Garfio, y en cuanto a personalidad son muy parecidos también. Los dos son como niñotes adultos, son muy escandalosos, les sale todo mal, siempre están haciendo como se están cayendo y haciendo todo un desastre en general. Entonces pareciera que el papá de Wendy es Garfio en la vida real y Wendy es Peter Pan, y Nunca Jamás es como la mente de Wendy, y es más o menos como su construcción, o es una representación de su lucha que tiene emocional en la vida real. Sí, porque de hecho Wendy, digamos como que medio pelea con su papá, porque es su papá quien le dice como, no, tú ya estás grande y tienes que dormir en tu propio cuarto. Wendy, no, pero yo no quiero crecer y que no sé qué. Entonces ahí el papá la está obligando a crecer, que es lo que no quiere Wendy, entonces por eso como que es como su enemigo, por así decirlo, ¿no? Sí. Algunas otras cositas interesantes, el poder de volar, que siempre hablan, y además que hay que llegar a Nunca Jamás por medio de volar y llegar a la estrella y todo eso. A mí se me hace que, pues a ver, el tema de volar tiene que ver con temas como la libertad, poder hacer lo que quieras, ser quien sea, como simplemente estos valores que le asociamos al hecho de volar, ¿no? Que es como la libertad, y va de la mano con el hecho de quedarse para siempre como niño, de no crecer. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes volar, puedes ser un niño. Por otro lado, pues la película es bastante oscura, es algo que me gustaría denotar. Tengo una lista chiquita de algunos elementos oscuros, pero en general hay más momentos oscuros en la película. Pero, por ejemplo, Garfio mató a un güey nada más porque estaba tocando la armónica y no le gustó. Eso es bastante oscuro para una película para niños. Los hermanos de Wendy se alían con los niños perdidos, y los niños perdidos le dicen que tenían que capturar a los nativos americanos o que tienen que atacarlos o algo así, pero es como un juego entre los nativos americanos y los niños,
pero el hermano de Wendy no sabía eso y él sí iba en plan de matarlos y es como sí, porque ¿qué pedo? Capturan a los niños y ellos dicen, bueno, pues ya ganaste esta vez, jajaja, déjanos ir. Y el niño, el hermano de Wendy se queda, ¿cómo? ¿Esto era un juego? Como, ¿cómo? ¿Los ibas a matar de verdad? Sí, espera, ¿qué? Es bastante oscuro. Y en general también habla, creo que Garfield, no me acuerdo en qué momento hablan sobre caníbales que te devoran, sí. aceite hirviendo. Sí, es como, ok, está el árbol del ahorcado. Sí, está la cuerda ahí. Y está la cuerda del ahorcado. Se cuelgan así. Están usándola como columpio, ¿no? Algo así. ¿Qué pasa aquí? Entonces es bastante oscura la película. En cuanto a opinión, la verdad es que ya hemos estado platicando un poco de la película, pero algo que me gustó mucho, y yo creo que fue como la razón por la cual me clavé más con esa película que otras películas, es la parte del lore. O sea, como que sí me gustó mucho como su mitología. Dejando de lado como que el Nunca Jamás es una representación de la psique de Wendy, o Nunca Jamás es un sueño, o no existe, o lo que sea. Si te fueras así a meter de lleno como cómo funciona este mundo, se me hace muy interesante. Digo, como por qué la gente no crece ahí, cómo se llega a Nunca Jamás, está en otra dimensión, o qué onda. En general también como el backstory de los personajes, como por ejemplo cómo fue que Peter Pan y Campanita se conocieron, cómo fue que Peter Pan llegó a Nunca Jamás, cómo fue que Garfield llegó a Nunca Jamás, que creo que esa última la explican en una película de las de Disney, de Campanita. Pero, o sea, como esos backstories que es que la película ya como parte de muchas cosas y es como, espera. Ya pasaron muchas cosas. Espera, explícame más. Yo quiero saber más de este mundo, se ve muy interesante, honestamente. Igual también sobre Campanita, o sea, como qué onda con las hadas, que creo que eso lo explica también en las de Campanita. Pero digo, como la explicación de las hadas en la película de Peter Pan como tal, pues quedó así abierto. ¿Por qué tienen ese polvo mágico? ¿Y qué es Peter Pan, no? O sea, porque no parece que es un niño como tal, porque pues tiene orejas así como puntiagudas y además puede volar y es inmortal y además puede cambiar la voz a cualquier persona. O sea, tiene poderes. Entonces, como, ¿qué es Peter Pan? ¿Qué onda? También sería bueno explicar eso. Y también el tema de cómo funciona Nunca Jamás, porque la gente que se mete a Nunca Jamás como que olvida su vida previa, pero la gente que sale de Nunca Jamás parece que olvida su vida en Nunca Jamás, porque el papá no se acuerda que estuvo en Nunca Jamás y se supone que el papá también conoció a Peter Pan y fue un niño perdido, pero no lo recuerda porque ya no está en Nunca Jamás y los hermanos de Wendy ya estaban olvidando a sus padres. Entonces también como que hay, no sé, hay como unas reglas interesantes, honestamente, que se me hace muy curioso. Y ese tipo de backstory, como, a ver, ¿y qué onda? ¿Cómo fue cuando el papá estuvo en Nunca Jamás? O sea, también se me interesa. Ajá, entonces hay como que dejaron muchas cosas así como para explorar, que creo que hasta la fecha no han explorado tanto. O sea, hasta el momento no han explicado cómo se conocieron Peter Pan y Campanita de entrada, y es como, ¿qué onda? A nivel de Disney, porque creo que en las obras sí explican. Ok. Pues ya hablemos más de valores actuales. Película vista con valores actuales. ¿Le ponemos los lentes progres? Los lentes modernos, postmodernistas. La primera es que la película de por sí, y eso no es nuestro, tuvo una controversia, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Fue muy criticada, sobre todo en las décadas más recientes, por su tratamiento a las personas nativoamericanas, porque básicamente les decían indios, estaban altamente estereotipados, sí. Decían que eran unos salvajes, violentos, tontos, así que no eran inteligentes. Que no eran inteligentes. Y por otro lado también hay una canción que es como, ¿qué hizo rojo al hombre rojo? Como que quieren explicar por qué tienen la piel roja, o sea, o como ese estereotipo, ¿no? De color de piel. Y dicen como que, bueno, pues el color de su piel es porque están sonrojados, porque su primer ancestro lo besó una mujer y se sonrojó. Y ahora todos están sonrojados. Y es como, ok. Y pues utilizan términos muy despectivos. Entonces, pues actualmente está muy mal visto esa parte. Esa misma razón por la cual está muy mal visto, o es muy como, digamos, como racista, es la razón por la cual en la secuela y en ninguna otra iteración de Peter Pan en Disney aparecen los nativos americanos. Es como, ya, los olvidamos, ya la chingada. Ya no nos queremos meter en más pedos. y está bien, porque incluso los mismos escritores o la gente en Disney, no me acuerdo quién, pero alguien le entrevistaron y dijo como, sí, seguramente ya, o sea, sí, nos mamamos. Sí. Dijo como, sí, estuvo culero. También otra cosa ahí interesante es que en la canción, en la escena de los nativos americanos y en la canción, todos están altamente estereotipados, con color así de piel súper rojísima, las narices así como muy gigantes. Pero por ejemplo, Tigrilla no tiene ni la piel así de roja como esos y se ve bonita, porque mientras todas las mujeres que ponen ahí están así como también medio feas y desagradables a la vista, Tigrilla es la única que no. Pero la que es bonita tiene que tener la piel no roja para ser bonita. O sea, ella no tiene la piel morena. Sí. Tiene la piel morena, pero no roja.
No roja, ajá, entonces como que también ahí es como, o sea, como da a entender que ser nativo americano es feo. Y puede haber nativos americanos bonitos, pero no parecen tantos nativos americanos. ¿O qué? O sea, como ¿cuál es la idea? Ajá, exacto. Está raro y sí es como... ok, ¿qué onda Disney? La otra pues es el sexismo. También la película pues es una película viejísima del 53 y además la obra es más vieja todavía, entonces es entendible que pueda haber ahí ciertas tintes sexistas. Pero a ver, ¿cómo se ve reflejado el sexismo en esta película? Están los nativos americanos, donde tienen una, digamos, sí hay un sistema como patriarcal ahí más o menos notorio, porque vemos a las mujeres como que hacen más como tareas domésticas o como más como quehaceres o más como sirvientas. Y vemos que Wendy en un punto como que quiere bailar y una nativa americana le dice: hey, eres mujer, no puedes bailar. Las mujeres van a cortar leña, algo así. Ajá, las mujeres van a cortar leña. Y es como... Y Wendy se enoja, es como... la tuya. Y se va. Pero, o sea, los nativos americanos tienen ahí como pues hay unas ideas medio raras, ¿no? En cuanto a los roles de género. Ahora, por otro lado, yo diría que Peter Pan también tiene un poco unas ideas sexistas, porque cuando Peter Pan va con Wendy, le dice: oye, pues tú debes de ser nuestra mamá. Y creo que la neta nada más se lo dijo porque es mujer. No lo sé, digo, puede que lo haya interpretado mal. O sea, puede ser que porque Peter Pan ve que Wendy cuenta historias, eso hace que sea como una buena cuidadora y no necesariamente porque es mujer. Pero sí puedo ver también como que Peter Pan crea que Wendy es una buena cuidadora simplemente por el hecho de ser mujer, cuando pues no necesariamente, digo, un cuidador puede ser tanto un hombre como una mujer, no es algo de género, ¿no? Sí, o sea, creo que en la película sí fue por contar historias, como puedes contar historias a los niños perdidos. Ajá. Porque Wendy sí le cuenta historias a sus hermanitos. Ajá. Pero luego le pone el papel de mamá. Sí, sí, ajá, y además ya es como ya hacer que hacer y así como más doméstico. Entonces, ahí sí no recuerdo. Creo que sí, pero bueno, no sé, capaz si me estoy confundiendo con lo de Laura porque ya como leí, se me mezclan. Creo que no le pidió como tal, como que haga el aseo y así. Ajá. Pero Wendy sí se pone mucho también en ese papel, porque agarra y limpia sus hermanitos. Sí. Que es de la época, o sea, estaba en la época victoriana, entonces también es como lo que como que se supone que tendría que hacer, ¿no? Si creciera. Sí, es pues, el machismo de la época, pues. Ajá. Y por otro lado, pues la parte de los celos y las mujeres y el rol de los celos en las mujeres. Se pone mucho, en esta película lo noté un chingo, se ponen mucho las mujeres en contra de ellas mismas, que es algo muy, muy machista, la verdad. Sí, eso de poner a las mujeres a competir y a que son enemigas, está como el peor enemigo de una mujer es otra mujer, pinche frase toda pendeja. Y se ve mucho aquí, sobre todo con Wendy, porque, o sea, primero con Campanita es como de no manches, la trata de la caca nada más a ella, ¿no? A sus hermanos no, nada más a Wendy. Luego también cuando llega con las sirenas primero están contentas de que llega Peter Pan, pero de repente llega Wendy, es como, ay, ¿esa quién es? Y empiezan a echarle agua y todo eso. Sí. Y Wendy les dice: oigan, cálmense, ¿qué pedo? Y es como, ay, nomás estamos jugando. Y no mames, no. Ajá, sí, bien mala onda. Se ponen bien mala onda. Y pues de hecho precisamente es parte del plot, los celos que le tiene Campanita a Wendy, porque eso es lo que utiliza Garfio, para manipularla y sacarle la información de en dónde se esconde. Incluso dice como una frase muy... No me acuerdo exactamente cómo dice, pero o sea, cuando está manipulando a Campanita le dice como, ay, todo es culpa de Wendy, que no sé qué, y es como de, no, Wendy no tiene la culpa de que Peter Pan le está dando atención a ella en lugar de Campanita. Como si Campanita se va a enojar a alguien, sería con Peter Pan, güey. No sé cómo está su relación, como qué acuerdos tengan, pero si regresar a ver a otra mujer es parte de, lo consideras infidelidad, pues ahí sí. Pero esa Peter no contra Wendy, no mames. Sí, exacto, o sea, como que es más como esa parte de excusar al hombre, o sea, el hombre puede hacer como cualquier cosa, puede ser un patán, puede andar con muchas mujeres, puede ser infiel, pero a final de cuentas no es el problema del hombre, es el problema de la otra mujer por haber estado ahí seduciéndolo, por habérselo robado, ¿no? Por haber... Uy, sí, esa frase de roba maridos es como... Ajá. Pero el problema, pero a ver, el infiel es, o sea, como, ay, y el hombre que no tenía opción, ¿lo obligaron a o qué? O sea, no, es como era la idea, ¿no? Entonces se juzga más a la mujer que a Peter Pan en este caso, ¿no? O al hombre. Sí, es precisamente lo que hace Garfio a Wendy. Le dice, ay, sí, maldita Wendy, y todo es su culpa. Y es como, no. Muy acertado Garfio porque sabe que Campanita también está toda con el machismo ahí interiorizado. Pero sí. Va, pues bueno, friendlies, hasta aquí vamos a dejar. Esperemos que se hayan divertido, que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que en Discord estamos viendo las películas con ustedes en tiempo real. Si nos quieren acompañar y ver la película, reaccionar y comentar en la película conforme vamos avanzando en tiempo real, pues pueden verla con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bye bye. Nos quedamos.